Buenos días, tardes o noches según la hora en que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas x y y, en donde a cada valor de x le corresponde un valor de y. Esta variable x se denomina una variable independiente, porque no depende de la otra variable. Y la variable de y es una variable independiente, pues depende de x. Para las funciones tenemos varios ejemplos, pero vamos a ver cómo se representan estas funciones con un ejemplo. Entonces, lo primero es un enunciado. Entonces podemos tenerla en la forma de enunciado. Entonces, por ejemplo, a un número se le asigna su duplicado. Listo, como no se nos están dando ese número y están hablando de su duplicado, entonces podemos escribirlo en forma de una expresión o una ecuación. Listo, entonces lo primero, este es el enunciado. La siguiente sería la ecuación. Entonces, a ese número se le asigna el duplicado. Como no conocemos el número, entonces decimos que es x. Como estamos hablando del duplicado, pues sería 2 veces x. Y esto pues va a ser igual a un valor de y. ¿Listo? Lo podemos escribir de esta forma o lo podemos escribir y igual a 2x. La ecuación no me cambia, pues son los mismos valores, solo que al contrario. La siguiente es una tabla de valores. Tabla de valores. Entonces, esta tabla puede ser en forma horizontal o vertical. Debemos relacionar las dos variables, que en este caso pues son x y y. Como ya dijimos, el valor de x es independiente, es decir, que no varía respecto al y el y es dependiente, es decir, que el valor de y depende del valor de x. A esta tabla de valores le podemos dar varios valores o varios números. Por lo tanto, yo puedo colocar los valores que quiera en el número, en el valor de y. ¿Listo? Puedo ubicar los valores que yo quiera acá en la tabla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo poner valores negativos, puedo poner 0 y puedo poner valores positivos. Los voy a poner cerquita pues para que la gráfica no sea tan grande. ¿Cómo hago para encontrar estos valores? Entonces lo que yo voy a hacer es coger la ecuación. Entonces y es igual a 2x y a esa ecuación voy a cambiar los valores que escogí. Entonces, si x es igual a menos 1, se me había olvidado decirles que también puedo escribir esta ecuación como f de x igual a x. ¿Listo? Es exactamente igual, solo que pues acá la puedo escribir como f de x y al reemplazarla también puedo escribir eso. Es decir, puedo escribir que ya no es f de x, sino ahora lo voy a poner f de menos 1. F de menos 1, ¿quién es? Pues es cambiar este x por menos 1. Es decir, pongo el 2, cambio este valor, menos 1. En este caso, tengo un número positivo, un número negativo. Eso me da un número negativo. 2 por 1, 2. Es decir, que para ese valor, el número que me asigna en y es menos 2. Entonces lo puedo ya ubicar acá. Debo hacer este procedimiento para cada uno de esos valores. Entonces, si f es igual a 0, que es el siguiente, f de 0 es igual, entonces coloco el 2, coloco el 0. 2 por 0, 0 y lo coloco acá. El siguiente, f de 1. Entonces, coloco el mismo 2,
cambio el valor de x, que en este caso sería 1, 2 por 1, 2. El siguiente, f de 2, es igual, coloco el 2, coloco el x, que en este caso es 2, entonces 2 por 2, 4. Y tengo la tabla de valores. Para la gráfica, pues tenemos la tabla de valores, que es muy importante, y pues tenemos el plano cartesiano. Este plano cartesiano pues tiene su eje Y y su eje X. Recordemos que en estos ejes pues vamos a ubicar los números. Los números deben tener la misma proporción, es decir, que desde 0,0, que es este, pues le voy a asignar, dependiendo al valor que yo quiera, un cuadrito o dos cuadritos. ¿Listo? Entonces en este caso voy a colocar, cada cuadrito voy a colocar un número. Recordemos que estos números no pueden saltarse. Si yo le coloco a este valor 1, no puedo colocar acá 5, porque de 0 a 1 solo hay un número, pero de 1 a 5 hay 4 números y no estoy respetando la proporcionalidad. Para ubicar estos valores, pues no tengo que ubicar todos los números. Entonces dejo estos ubicados y voy a mirar qué valores necesito. Recordemos también que cuando yo tengo una tabla de valores, lo que tengo son parejas de puntos. Esta pareja sería menos 1, menos 2. Menos 1, que es el valor de x, y menos 2 el valor de y. Recordemos que las parejas siempre representan x y y. Entonces, siempre voy a colocar el primer valor, el valor de x, y el segundo valor, el valor de y. Esto es lo que voy a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, menos 1, menos 2. Entonces, como en otros videos, para ubicar ese punto, lo que hago es ubicar menos 1 en el eje X, menos 2 en el eje y donde se unen perpendicularmente, en ese punto es donde ubicamos el punto. La segunda pareja que debemos ubicar es 0,0. Entonces 0,0 ya había dicho que es este punto, que es donde se unen los ejes. El siguiente es 1,2. Entonces no lo voy a escribir como pareja, como coordenadas, pero ya saben que es coordenada. 1 en X y 2 en Y. Entonces lo mismo, donde se unen es el punto. Nos guiamos pues, por la cuadrícula del cuaderno en este caso. Siguiente punto es 2,4. Entonces, 2 en X y 4 en Y. Ya en ese caso, pues podemos representar la gráfica. En este caso, si yo cojo una regla y uno los puntos, estos me van a dar una recta. Una recta que yo puedo seguir alargando. Según la gráfica, entonces yo puedo encontrar más valores de X y Y. Entonces, por ejemplo, en 3 sería 6. En 4 sería 8. En menos 2 sería menos 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esta sería la gráfica. Esas son las formas en que represento esta función. Entonces, recordemos, esta función se representa gráficamente, que es esta, como nos hace una línea, pues es una gráfica lineal. Ya después vamos a ver diferentes tipos de funciones. La otra es la tabla de valores, la ecuación o expresión algebraica, que es y igual a 2x, o también la puedo escribir como f de x igual a 2x, y su enunciado, que en este caso era a un número se le asigna su duplicado. Listo. Vamos a ver entonces las características de estas funciones. Para hablar sobre las características de una función, pues debo tener primero claro qué es un intervalo. Un intervalo es un espacio de la gráfica que puedo tomar. Es decir, yo puedo decir, voy a tomar, puedo decir que esta gráfica va desde este punto
hasta este punto, ¿sí? ¿Qué valores hay? ¿Qué valores son? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Toma el valor de 6, de menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo puedo decir que mi función va de este valor a este valor. Entonces, si yo tomo los extremos, se va a escribir de una forma, o si hay un hueco en mi función. Es decir, si tiene un hueco, no toma ese valor, entonces el intervalo va a ser diferente. En este caso, que el valor está en la función, entonces digo que es cerrado. ¿Listo? Es abierto cuando el valor que tengo acá no pertenece a la función. Entonces está abierto. Es de esta forma. ¿Listo? Ahora, las características de la función son varias. La primera que vamos a hablar es sobre el dominio. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio son todos los valores que toma la variable independiente, es decir, la variable x. Entonces, yo puedo decir, son todos los valores en x que está en la función. Esos valores son, entonces va desde menos 6 hasta menos 4. ¿Listo? Hay un espacio en que no hay nada dibujado. Entonces no puedo decir que eso hace parte de la función porque no hay ningún valor. Entonces desde menos 6 hasta menos 5. ¿Cómo voy a tomar ese intervalo? Cerrado, pues pertenecen los dos puntos a la función. Es decir, que el dominio va desde menos 6. Es decir, que el dominio va desde menos 6 hasta menos 4 unido. Entonces, digamos que acá hay un huequito. Entonces va desde menos 3 abierto, es decir, menos 3 así curvo, y va hasta el 6. Si se dan cuenta, todo este espacio no tiene interferencias, no tiene algo que no la haga, que no tenga el valor. Entonces va desde menos 3 hasta 6. Puedo decir que una gráfica es continua si la puedo dibujar de un solo trazo. ¿Listo? O que alrededor del dominio pues está solo una línea curva o recta. En este caso pues tengo un intervalo en que no hay función. Entonces yo digo que la función no tiene continuidad, no es continua. ¿Listo? Ahora puedo encontrar entonces los puntos de discontinuidad. Entonces yo puedo decir que la función, puedo decir que es discontinua entre menos 4 y menos 3. Como hay un espacio en que la función no es continua, entonces puedo decir que en ese espacio hay una discontinuidad, que sería desde menos 4,3, menos 3. ¿Listo? Lo escribo de esta forma porque en el punto 4 sí es continua, pero el menos 3 no es continua. ¿Listo? Otro punto de discontinuidad pues sería este punto, que sería menos 6. Entonces lo voy a poner acá como menos 6. No puedo decir el resto de la función, pues no tengo forma de verlo gráficamente. La siguiente característica es los puntos de corte. Gráficamente los podemos ver acá. Son los puntos en donde se corta la gráfica con los ejes. Recordemos entonces, eje Y, eje X. ¿Dónde se corta con el eje X? En este punto, es decir, en menos 6,0. Entonces, con el eje X se corta en
se corta en un punto. Entonces lo puedo escribir como menos 6,0. En el eje Y, entonces está en 0 en X y en 7 de Y. Entonces sería 0,7. Estos puntos de corte siempre van a tener esa característica, que van a ser 0 en uno de los dos lados, depende de dónde es el corte. Entonces, si tengo la ecuación de la función, pues yo le puedo dar 0 a X para encontrar el valor donde se corta con el eje Y. O puedo igualar a 0Y para encontrar el valor en donde se corta con X. La siguiente es el crecimiento y decrecimiento. Es decir, donde la función es de forma ascendente, o sea, va hacia arriba, o descendente, va hacia abajo. Hay otra forma, es que sea constante. ¿Listo? Entonces acá tenemos las tres. Tenemos una parte donde es creciente, otra donde es decreciente y otra donde es constante. Entonces lo voy a colocar acá. Listo. La función es creciente, entonces donde empieza a subir, es decir, es creciente desde menos 6 hasta menos 4. Entonces esto lo voy a tomar con intervalos. Entonces es creciente entre menos 6 y menos 4. Tomo los paréntesis abiertos porque en ese punto pues la función no es creciente ni decreciente. En este punto o en este intervalo la función es constante. Entonces desde menos 3 hasta menos 2 la función es constante. Es lo mismo, tomo los intervalos abiertos. Desde menos 2 hasta 0 la función es creciente. Entonces acá podemos decir que está unido desde menos 2 hasta 0. Entonces desde este punto a este punto la función es decreciente. Así sea línea recta y línea curva, pero en ese intervalo va hacia abajo. Entonces desde 0 hasta 3 es decreciente. Desde 3 hasta 6 la función vuelve a crecer, entonces decimos que es creciente. Entonces desde 3 hasta 6. Entonces ese es el comportamiento de la gráfica, de esta gráfica en esos intervalos. Otra forma de conocer si tengo una función es que cada valor de X tiene un solo valor de Y. Es decir que gráficamente, si yo trazo una línea, puedo decir que si solo hay un corte, la gráfica es de una función. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta cuando me piden que gráficamente diga cuál gráfica es o no es una función. La siguiente característica son los máximos y mínimos. Existen dos, máximos y mínimos locales y máximos y mínimos de la función. Entonces, en este caso yo puedo decir que son valores máximos locales, entonces hay dos, donde toma el valor máximo la función, es decir, en este punto, que es cuando x es igual a 0, en este punto, que es x igual a 0, entonces este es un máximo, y el otro es cuando x es igual a 6. Y un mínimo
el mínimo local en este caso sería cuando x es igual a menos 6 y cuando x es igual a 3. Esos son los valores de mínimos locales, x igual a menos 6 y x igual a 3. En algunas funciones podemos decir también que solo existe un máximo o un mínimo. Cuando la función es, por ejemplo, una parábola, que es de la siguiente forma. ¿Listo? En este caso solo hay un valor máximo. ¿Listo? Y si la parábola va de abajo hacia arriba, entonces podemos decir que solo hay un valor mínimo. ¿Listo? Esto sería todo sobre funciones. Entonces recuerden trabajarlo en casa, practicarlo, para que así puedan entender más estas funciones. Es todo por este video. No olviden darle me gusta al video, escribir en los comentarios qué otros videos quieren que yo realice y seguir mi canal. Esto es todo. Gracias.